Hoy, en 678, grave denuncia de Víctor Hugo sin repercusiones. Un integrante de APTRA comentó en una mesa en la que estaban algunos compañeros de la radio que lo único que les pedían era no votar por 678. Había terror de que 678 pudiera ganar el premio. ¿Qué hubiera tenido de malo que ganase 678? ¿Quién ganó en ese rubro? Ganó La Cornisa, el programa de Majul. Bueno. Grave denuncia de Pablo Yonto, también sin repercusiones. Yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice, abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Sí. Adentro dice, fueron abatidos 5 extremistas en una finca de San Isidro. Y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus 3 hijos. Habían matado 3 chiquitos de 5, 4 y 6 meses, que era la familia Lanuscou. Esto quedó escrito y nunca se corrigió en Clarín y en otros medios. Digamos, Clarín podría puso en la haber tapa, no sabido lo que había pasado. pero podía haberlo averiguado. No mandaron un cronista para chequear, nunca lo corrigieron. ¿Sabés cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84 es la familia Lanuscou, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Boulogne, que estaban como NN, y se empiezan a abrir las tumbas y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena, y cuando abren el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuscou, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuscou es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no batieron nada a 5 extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es una de las bebas, digamos, ahora chicas que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble. Banderas rojas, banderas negras, del lienzo blanco en tu corazón. Se siguen escuchando nuevas voces. Pocas veces ha habido más libertad de expresión en la Argentina que en este momento. Desde que se inventó esta suerte de lucha permanente entre el multimedio Clarín o el Pool, ser independiente es odiar al gobierno. O sea, vos sos un periodista independiente si hablas pestes del gobierno, entonces sos independiente. Ahora, si hablas bien del gobierno o te parece que hay cosas positivas de este gobierno, ahí ya no sos independiente. Perfume al filo del dolor, así visible. Una buena noticia. Argentina preside UNASUR. Sobre UNASUR y la elección de Néstor Kirchner, Carrió. Es una responsabilidad de Brasil y es una tragedia para la Argentina. ¿Por qué eso? Y porque a mí como argentina me avergüenza enormemente que un hombre tan autoritario pueda representar a la Argentina. Kirchner tiene experiencia, conoce el continente, conoce las dificultades políticas, ideológicas, y por lo tanto yo creo que él está 100% apto para ser un extraordinario secretario general del UNASUR. Por lo tanto, yo abro esta reunión declarando fuerte su aceptación, la aceptación del compañero Kirchner. Contra el operativo Desánimo, más buenas noticias. Detienen a Martínez de Oz, arrestan al ex ministro de Economía de la dictadura militar por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim. La medida fue ordenada por Norberto Ollarvide luego de que la Corte Suprema anulara el indulto que beneficiaba al exfuncionario. Y bueno, el argumento eterno de estos ancianos que son muy malos y cobardes, que es que se enferman a último momento. Cárcel común, creo que eso es lo que se pide, la condena que corresponda por ley. Hemos tenido una recaudación histórica, hemos cerrado el mes de abril con una recaudación histórica de 30.129 millones de pesos. Récord histórico, un 30
4,7% más que en abril del año pasado. Y haciendo algún ajuste con la asignación universal, que para mí fue buenísima, porque todo el mundo estuvo de acuerdo también. Sí. 1 en 6 en el mundo, de cada 6 uno tiene hambre. En América Latina, de cada 11 uno tiene hambre. En Argentina, 1 de cada 20 tiene hambre. O sea, la Argentina está dando un combate privado, público, hace años. La realidad un poco nos va dando la razón. Esperando así nomás, en el camino, la bella señora está. Otra gran noticia. La televisión entrevistó a Galeano. A mí me gusta escribir para decir mucho con poco. Cada uno es el resultado de muchísimo trabajo. Creo que era Faulkner que decía 1% de inspiración y 99% de transpiración. ¿Y Onetti qué decía sobre las palabras? Fue un consejo que jamás olvidé. Me dijo que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Cuando la noche es más oscura, se vive el día en tu corazón. Lo pidieron en 678 Facebook. Repetimos lo del indio. Creo que se ha acentuado esta cosa de que las noticias que la gente tiene para tener una unidad de pensamiento son probables, ya no son verdades. De acuerdo a la hora que ves el noticiero, la noticia... mutan. Claro, va mutando. Yo veo el noticiero TN a la mañana temprano. Cuando lo veo a las 10 el tren que iba cargado de explosivos iba lleno de sándwiches de miga. En vez de 7 eran 700 muertos, qué sé yo. Despega 678. Dígalo você, Lula. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Dice la revolución implacable muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en algunos medios de la República Argentina. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos acompaña el periodista Javier Romero. Hola, ¿cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Periodista del diario Crítica. Correcto. Así es. Bueno, o de lo que queda del diario Crítica, ¿no? Por El diario ahora. Crítica, preferiría decir, a pesar de estar sufriendo ahora un momento muy difícil, muy complicado, del cual esperamos salir, por supuesto. Ok, vamos a hablar también de eso, Javier. También está con nosotros el secretario general de los judiciales, el señor Julio Piumato. ¿Cómo te va? Bienvenido, Julio. Muy bien, vamos al primer tema del día. Tiene que ver con la cumbre de UNASUR que se está llevando a cabo en la zona de Los Cardales, a unos 80 kilómetros de aquí, de la capital federal, donde se juntaron todos los presidentes de Latinoamérica y han decidido elegir como presidente de ese organismo de UNASUR al expresidente Néstor Kirchner. Vamos a ver las repercusiones sobre este tema. Otra buena noticia. Argentina preside UNASUR. Antes de pasar a la cumbre de UNASUR, esta introducción. La política internacional del gobierno argentino es un gran ejemplo de la diferencia entre el país virtual y el país real. Esto se decía en el país virtual. Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Sí, Argentina está aislada por sus propios méritos. Bueno, de todas maneras, Argentina ya está fuera del mundo. Es un ciclo agotado, con una situación internacional lamentable, una distancia y un aislamiento del mundo económico. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. De vuelta el mundo está arrancando, pasó lo peor, entonces, y acá estamos nosotros, aislados del mundo. Pero este es el país real. Hace un mes, en los diarios salió chiquito y poco importante, sin destaque de ningún tipo,
que el presidente Obama había llamado a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de todos los argentinos, para decirle que él quería que el 10, 11 y 12 de abril, dentro de 5 meses, ella estuviera, y querían conocer su opinión, en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Nuclear. Eso es extraordinario desde el punto de vista de nosotros los argentinos. Ahora, la prensa, ¿eso cómo se llama? Ocultamiento, ninguneo, violencia, porque ni lo menciona ni lo comenta. El periodismo argentino, para mí es una vergüenza, no lo menciona. Tapa The Washington Post, martes 13 de abril. Los líderes del mundo se reunieron con Obama en la Cumbre de Seguridad Nuclear. Nicolás Sarkozy, de Francia, Angela Merkel, de Alemania, Hu Jintao, de China, Cristina Fernández, de Argentina, Cristina Fernández, de Argentina. Argentina ya está fuera del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. Y acá estamos nosotros, aislados del mundo. Trascendió, hoy está en todos los medios, el borrador, en principio, de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Dice: la Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Es obvio. Una inusitada escalada de violencia. Así es. Queremos felicitarlos, comentarlos por su lucha por la democracia, los derechos humanos, la inclusión económica, la inclusión social, y hacemos votos por todos los mejores del futuro. La Argentina sufre una inusitada escalada de violencia. Queremos felicitarlos, comentarlos por su lucha por la democracia, los derechos humanos. Hablamos del tema que la deuda de la Argentina, la relación de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno, es más bajo que la misma relación en los Estados Unidos. Así que en ese sentido los felicitamos. Esto se dice en el país virtual. Sobre UNASUR y la elección de Néstor Kirchner, Carrió. Es una responsabilidad de Brasil y es una tragedia para la Argentina. ¿Por qué? Y porque a mí como argentina me avergüenza enormemente que un hombre tan autoritario pueda representar a la Argentina. Lo de Kirchner es como un tumor. Usted está sano, nada, va al médico, le encuentra una manchita, ¿no? Y la manchita empieza a crecer. Si no la para, va a crecer demasiado. Ahora, hay una situación de creciente intolerancia, de lo cual el expresidente en funciones es responsable. Admítame que Néstor Kirchner ha crispado a este país. Desde lo más encumbrado del poder se hizo frecuente un discurso confrontativo, excluyente, militarizado. Así, todo se convierte en una batalla como parte de una guerra. Y esto pasa en el país real. Y la presidenta Cristina Kirchner como anfitriona para estrecharles la mano. El primero, Lula. Mano, beso y abrazo. Estoy convencido de que era conveniente un ex jefe de Estado, un ex presidente o presidente de la región para dirigir UNASUR. Y se necesita realmente una figura de mucho peso, de mucho liderazgo. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores ha presentado por unanimidad la candidatura del ex presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, para dicha dignidad. Kirchner tiene experiencia, conoce el continente, conoce las dificultades políticas, ideológicas que nosotros tenemos en el continente, conocen las diferencias y por lo tanto yo creo que él está 100% apto para ser un extraordinario secretario general del UNASUR. Por lo tanto, yo abro esta reunión declarando fuerte su aceptación, la aceptación del compañero Kirchner. Un consenso para elegir al primer secretario de UNASUR, al compañero expresidente Néstor Kirchner. En otras palabras, yo entiendo que es como el primer presidente de Sudamérica. Y después de 200 años nos damos cuenta que era importante unirnos. Creo también que no le será fácil al compañero, al amigo Néstor Kirchner, esta tarea. Pero creo en la gran capacidad
de Néstor Kirchner, que lo logrará. Y creo que sepa ya él de antemano que todos los pueblos, todos los presidentes estaremos a su disposición para seguir construyendo esta UNASUR. En primer término, con los pueblos argentinos, a los que les consideramos no hermanos, sino algo más, y con los que hemos tenido un conflicto todavía sin resolver, pero apostamos a la buena fe de los pueblos argentinos, sin pedir condiciones y sin que nadie nos haya pedido condiciones. Acompañamos el consenso por la unidad de América Latina. Yo creo que lo más importante es la designación de ese grande amigo, profundo compañero, solidario en todo tiempo y a todo trance, que es Néstor Kirchner. Ojalá esté por ahí y lo veamos, ¿no? Se supone que debe entrar aquí a darnos un saludo. Yo por obvias razones me voy a abstener, ¿no? Es porque lo conoce bien. No voy a emitir ninguna opinión al respecto. Bueno, damos entonces como aprobada por consenso, tan solo con la abstención de Argentina, la elección del señor Néstor Kirchner, expresidente de la República Argentina, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. UNASUR y la elección de Néstor Kirchner, Carrió? Es una responsabilidad de Brasil y es una tragedia para la Argentina. Preguntas finales. Que un compatriota presida UNASUR, ¿no debería alegrar a todos los argentinos? Si tenemos en cuenta el altísimo concepto que la corporación mediática tiene del Brasil de Lula, ¿no llaman la atención las nulas repercusiones de los elogios del mandatario brasileño para con un ex y quizás futuro presidente argentino? Bueno, muy bien. Interesante el tema. A ver, Javier, ¿cómo lo ves? Y resulta bastante difícil para quienes seguimos los diarios todos los días, los medios, entender algunas cuestiones vinculadas a la política y sobre todo a la política internacional. Hay casi un monotema en los medios cuando se refiere a política internacional, que es hablar sobre la situación de Venezuela y Chávez. Solo eso. Del resto de las políticas, poco y nada. Y la verdad es que si uno leía los diarios en los últimos tiempos sobre el caso específico del tema UNASUR y la posible candidatura de Néstor Kirchner, los diarios no indicaban, no mostraban que había posibilidades ciertas de que Néstor Kirchner quede finalmente al frente de la UNASUR. Incluso con votos que todo el mundo daba por descontado que no iban a ser a favor de Kirchner, como el de Colombia, el de Chile a partir de Piñera, el ascenso en el poder de Piñera, o el Perú de Alan García. Sin embargo, los tres votos estuvieron claramente alineados ahí. Y hubo un fogoneo inclusive con el voto de Tabaré, digamos, que claramente cambia cuando cambia la presidencia en Uruguay. Tabaré había marcado claramente su postura, dijo en contra, vamos a votar en contra de esta posibilidad de que Néstor Kirchner sea el secretario general de UNASUR, y Mujica posteriormente cambia esa situación. Sí, ¿no? Eso lo tenemos posibilidad de tener muchos elementos como para poder decir que pasaba lo que pasaba con Tabaré. Lo que tenemos sí es el voto de Mujica, que si vos leías los diarios de ayer, incluso lo que indicaban era que Mujica se iba a abstener. Sí. Bueno, pero pasó hace 20 días. Y no se abstuvo. Votó, el diario de ayer dice eso. Sí, pero ese voto, digamos, fue en una reunión, en la primera visita que hace aquí Mujica, fue claramente la declaración que él hizo cuando terminó esa reunión con la presidenta Cristina Fernández, que nos dijo, el voto nuestro va a apoyar la candidatura de Néstor Kirchner en UNASUR. Lo que pasa es que es interesante eso, no se difundió. Claramente no hubo ningún tipo de difusión sobre la postura de Uruguay y lo que significaba para la propia política exterior uruguaya estar cambiando un voto en relación al gobierno anterior. Y dijo algo muy interesante, Mujica. Dijo, sin poner condiciones y sin pedir condiciones. Y sin que me hayan pedido condiciones, dijo también, ¿no? Eso también es muy interesante. A ver, Julio. Sí, yo hago dos temas. Primero, el tema en sí mismo y segundo, el tratamiento, ¿no? El tema en sí mismo... Perón siempre decía, incluso después del 55, que
los pueblos que luchan por liberación pueden liberarse, el problema es mantenerse, lo difícil es mantenerse y esa era la experiencia argentina. Y que para hacerlo tenían que estar unidos el conjunto de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Yo me tocó la suerte de estar en la cumbre del 2006 en Córdoba, después de la de Mar del Plata, del rechazo al ALBA, cuando se incorporó Venezuela, y ahí a mí me llamó la atención la empatía que había entre los presidentes, donde no era una formalidad juntarse, sino había una empatía, había una decisión, había una simpatía personal entre todos. Obviamente no estaba Mujica, algunos no estaban, pero el núcleo fuerte estaba, que era Lula, estaba Néstor, estaba Chávez, estaba Evo, estaba Correa, Había una empatía, hasta estaba Bachelet, que un poquito así, pero también. Entonces, yo siempre recuerdo una definición de la presidenta que dice, esto pasa porque por primera vez los presidentes se parecen a su pueblo. Y yo la viví ahí, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia y una trascendencia que además es necio no reconocer que el eje vertebral sobre el que se construye la unidad del Mercosur y el UNASUR son Argentina, Brasil y Venezuela, o Venezuela, Brasil, Argentina, o Brasil, Venezuela y Argentina. Entonces, es lógico para el desarrollo y con esa empatía que Néstor Kirchner sea el presidente. Obviamente, desde ese consenso de lo principal, los que son más accesorios al proyecto, obviamente se tienen que sumar. Esto es un primer dato. Y el segundo dato que me parece importante es, digamos, ya parece tan ridículo la negación que hace la prensa, que hacen los políticos. Da la sensación que son como el perro que se muerde en la cola, ¿no? Y a mí me hace traer un pensamiento que lo estudiamos mucho cuando fue la ley de medios. Lo decía un constitucionalista norteamericano, Owen Fitz, que era el tema, lo grave de esto, ya no era la tergiversación, sino la exclusión, ¿no? El poder de la exclusión de la información, excluir, sacar de los medios determinada información, era lo más terrible que tenía esta dictadura y esta negación de la libertad de expresión como derecho fundamental. Tenemos justamente un tape sobre este tema, sobre la negación, digamos, sobre el ocultamiento, porque ustedes saben, hubo una conferencia de prensa muy importante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando terminó UNASUR, pero no todos los canales la pasaron, lo vemos. La censura en democracia, el ejemplo de cada día. La información nos oculta la información. Pero la información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. Era urgente, impostergable, nombrar ese primer secretario general de UNASUR y por consenso. Agradecer en principio la presencia de todas las delegaciones. Nos honra mucho, más allá de todo, a los argentinos, realmente, que hayan elegido a un expresidente de nuestro país para que desempeñe este cargo. Creo que una cosa que tenemos que trabajar mucho es el tema de integración. Uno de los ejes que nosotros pensábamos plantear en Europa es precisamente el cese de las políticas discriminatorias en materia de inmigración que afecta a numerosos migrantes de toda la región, pero no solamente porque nos interesen como pertenecientes a la región, sino por lo que creemos constituye una flagrante violación a los derechos humanos. Yo quiero ratificarles a ustedes y a través de ustedes a todos nuestros pueblos que no nos dejaremos dominar por los mandos medios, por la burocracia que muchas veces contradicen las decisiones políticas, la voluntad solidaria de los presidentes. Estos son los rezagos del Estado burgués. Un Estado que siempre estuvo en función de grupos privilegiados, en función de gran capital. Les insisto, quedar mal era no pagar deuda. Y había que parar hasta anticipadamente al Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Dicho sea de paso, para esto va a ser tremendamente importante la presencia del nuevo secretario general y por eso se requería un expresidente de la República, alguien realmente con liderazgo, con alcance continental, para que se haga respetar de esta burocracia. Martes negro en los mercados es por los temores de los inversores sobre el plan de salvataje para la economía griega. La bolsa de Atenas se derrumbó 6,7% y la de España 5,4%. Los mercados de Portugal y de Italia también sufrieron pérdidas por encima de 4%.
Bueno, qué sé yo, era el momento de los títulos, ¿no? Tampoco se puede pretender todo. La bolsa en Grecia está complicadita. Sí, está complicado igual en serio. Ahora, son hartantes, ¿eh? Porque podrían salir con la misma noticia y con lo que piensan de esa noticia, pero lo que hacen no, es hablar de otra cosa. Entonces, eso llega un momento en el que harta. Porque por otro lado, me parece que lo que no pueden decir todavía, porque no tienen el discurso para decirlo, no existe ese discurso, todavía no se armó, no tienen tampoco, me parece, tanques de pensamiento interesantes, es que esto indica una dirección regional, contra la que ellos están también, ¿no? Esto que decía Carrió de que esto es una tragedia para la Argentina, yo creo que ella cree que es una tragedia para la región, porque por los pocos datos y por lo poco que dice sobre lo que piensa de política, más allá de los ataques al gobierno, creo que hay una visión más alineada al ALCA, más alineada a Colombia, Perú, a México, a otro eje en política internacional, ¿no? Esta situación no se dio nunca en la historia de estos países latinoamericanos. Como decía Julio, yo tuve el acercamiento sensible a esta realidad continental en el 2009 cuando fui a cubrir el Foro Social Mundial y se dio el encuentro de 5 presidentes, 5 de los que estaban ahí, y efectivamente no se dio nunca. Y una de las cosas que me parece muy importante, que ya está prevista